Y gracias a Dios por estas alabanzas, porque parecen que tuvieran 30, 40 años, pero sin embargo contienen una verdad eterna, contienen una verdad que no tiene caducidad, que contienen una verdad que da vida al alma, al corazón. Y gloria a Dios por ello, porque la razón de ellos, el centro de todas esas alabanzas, es la obra redentora de Jesucristo y sus promesas de vivir con Él eternamente. Por eso me hizo sentir un poco como en el libro de los Hechos, si por allí lo pueden estar buscando, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 58, y pasamos ya al capítulo 8, hasta el versículo 3. Y también me hace acordar a otro joven, ¿no? A un joven que era muy parecido a mí, solo que este joven fue algo bastante especial para su familia y obviamente que su vida después tuvo un desarrollo y un final muy especial. Bien. Y si todos los tenemos, vamos a leerlo en Hechos 7, 58 hasta el 8:3, que dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y aquí, como dije, me hizo acordar un poco a mi juventud, y voy a hablar desde la juventud, pero en este caso de Saulo. Saulo, desde muy joven, aproximadamente unos 15 años, es enviado a Jerusalén para formarse profundamente en las escrituras hebreas. Estamos hablando de los años 5, 10, que nació Saulo, en la era de Jesucristo. ¿Bien? Y o sea que era contemporáneo de Jesucristo, pero en otro lugar que se llamaba Tarso, de la provincia de Cilicia. Hoy actualmente es Turquía. ¿Bien? Y entonces Saulo, desde muy jovencito, fue llevado a Jerusalén para esto, para aprender las escrituras hebreas, las tradiciones y los métodos con el famoso rabino o maestro, si en hebreo, que se llamaba Gamaliel. Y aprendió el oficio también, entre ellas, de hacer carpas o tiendas de pelos de cabra, ¿sí? Cueros de cabra. Había un proverbio muy antiguo en la sociedad hebrea que decía que si el padre no enseñaba al hijo un oficio, ¿sí?, le estaba enseñando a ser directamente ladrón. O sea que prácticamente ese proverbio estaba diciendo que el padre debía preocuparse por el futuro de su hijo. Creo que de esto hoy en día tampoco ha cambiado nada, ¿no? Si bien la realidad que tenía en esos momentos toda esa zona allí de lo que sería Palestina. Ahora, adquirió una formación este joven Saulo, filosófica, jurídica, mercantil, lingüística. Él dominaba el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Y esto lo podemos estar leyendo en Hechos 22, 3, que dice: yo de cierto soy judío, dice Saulo de Tarso, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y esto lo decía Pablo
en Jerusalén delante de un grupo de judíos, ¿no? De rabinos judíos, para que usted lo vaya entendiendo de a poco. Ahora, para los cristianos, este Saulo era un hombre desagradable, porque en realidad era, si bien aprendió las costumbres, las tradiciones de la doctrina, de las enseñanzas judías, de la Biblia judía, basado en los mandamientos de Moisés, también él era muy celoso y amaba mucho a Dios, pero desde la perspectiva que él había sido formado. Entonces, por lo tanto, cuando Jesucristo muere, es crucificado allí en Jerusalén, resucita, luego de varios días, en la ascensión del Espíritu Santo, y los cristianos comienzan a predicar un nuevo camino. Este camino es Jesús, el que lleva al Padre, a Dios, ¿no? ¿Qué pasaba? Lo estaban tratando a este grupo de cristianos, como de seguidores de Jesús, como eran sediciosos, ¿no? Eran personas que llevaban una revuelta política de la cual nada que ver con lo que estaban realmente predicando, porque predicaban a Jesús, predicaban el amor de Dios a través de Jesús y de todo lo que había manifestado este Jesús a lo largo de muchos testigos también, aún después, ¿no?, de su resurrección. Y dice el versículo 4, y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Por tanto, era desagradable y muy temido por estos seguidores de Jesús, porque los llevaba inclusive a la cárcel y a castigarlos duramente. Pero este joven Saulo, quien he de suponerse que con el celo que tenía por Dios, los conocimientos que él tenía, y aparte de esto, él ya demostraba tener, digamos así, ciertas manifestaciones contra este grupo sedicioso, entre comillas, ¿no?, los seguidores de Jesús, seguramente le habrán ofrecido un lugar en el Sanedrín, que es como si fuera una directiva de la parte, digamos así, del cuerpo judío, de la parte directiva del judío, ¿no? La parte, digamos así, que está el sumo sacerdote, los otros sacerdotes, y allí decidían todo con respecto a la iglesia judía. Y seguramente le habrán ofrecido algo así, porque a él le dieron enseguida mucho poder. A través de cartas escritas por el gran sumo sacerdote, le dieron mucho poder. Este poder era prácticamente casi ilimitado, porque podía perfectamente ir a otras ciudades, perseguir, cazarlos a estos seguidores de Jesús y mandarlos a la cárcel y hasta condenarlos. ¿Bien? Ahora, en el camino, porque en una de estas ciudades llamado Damasco, en el camino rumbo a Damasco, con este poder y con esta misión, resulta que este joven Saulo ocurre algo, y bueno, aquí vamos a ver algo bastante especial y bastante raro. Saulo iba con una guarnición de soldados, iba a hacer su propósito, que era perseguir a estos seguidores de Jesús, y si vemos allí en el capítulo 9, versículo 5, 9:5 de los Hechos, estoy hablando del mismo libro, vamos a leerlo hasta el 7, que dice así: y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, Pablo, en este caso Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí a este Saulo en camino a perseguir a estos cristianos, a estos hombres y mujeres que amaban a Jesús y predicaban a Jesucristo, pero con poder, con guarnición y con la carta, con la orden del poder hacer toda su libertad, de hacer todas estas cosas, se encuentra con alguien que desde los cielos, con un gran resplandor y por la presencia
por su presencia gloriosa, él cae de su cabalgadura y comienza así todo este diálogo. Y es tal este diálogo, ¿sí?, que inclusive tenía testigos de esta presencia, de este diálogo, de este encuentro. Y este encuentro fue con Jesús, con la persona de Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, temeroso por aquella luz refulgente que venía de los cielos y esa voz potente de autoridad que venía de los cielos, venía de este mismo Jesús a quien él estaba persiguiendo a su propio pueblo. Recuerden que Jesús dijo que lo que hagan a mis pequeñitos, a mí me lo hacéis. Y Saulo estaba persiguiendo al propio Jesús porque estaba persiguiendo a la propia iglesia. Y tomen en cuenta estas palabras también para su propia vida, ¿sí? Y saben, cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, quería saber algo un poco más sobre este tema y significa algo así como que alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, o quien trata de resistir una fuerza a la que no se puede vencer. Dice, no hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior, pues lo único que consigue es salir perjudicado. Como le sucede a la bestia que pretende dar patadas a la ahijada, con lo que se pincha más pronta y profundamente. Lo que le está diciendo Jesús es decir, ¿por qué me persigues al perseguir a estos hombres y mujeres a las cuales yo he salvado y me predican? Y cuando le dice dar coces contra el aguijón, le está diciendo, ¿por qué te enfrentas y te empeñas en venir contra mí cuando tú sabes bien que contra mí no puedes? Y si persistes en esto, tú vas a salir muy, muy perjudicado. Y allí Saulo, ¿no?, con temor, se arrepiente de lo que está haciendo, ¿no? Y allí surge un pequeño y corto proceso, ¿no?, de arrepentimiento con respecto a Saulo, pero también pasó algo con alguien más que va a intervenir en la vida de Saulo, pero en este caso no el propio o el mismo Señor Jesús, sino lo que él, digamos así, estaba preparando para este joven Saulo. Bien, era un propósito de Saulo por el Señor y allí procesó, en estos 3 días que él estuvo sin comer y sin ver nada a causa de la gloria de Jesús, resultó ser que él fue arrepentido y hubo una limpieza de costumbres y tradiciones a la cual perseguía. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, vamos a esperar un poquito más adelante, porque voy a seguir leyendo en el capítulo 9, versículo 13, un hombre justo, un hombre que oraba, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que realmente temía a Dios y amaba mucho a Jesús y que se llamaba Ananías. Versículo 13 al 16 dice así, del capítulo 9. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vamos un poquito más adelante, en el versículo 17, dice que me ha enviado, ya llega donde está Saulo y le dice, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren ustedes la diferencia de aquel Saulo del principio de nuestra lectura, que él consentía en la muerte de Esteban, un santo de Jesús, y resulta ser que ahora él era lleno del poder del Espíritu Santo, arrepentido por lo que había hecho antes y por el amor de Dios que él tenía desde su juventud por Dios, resulta que ahora Dios tenía un propósito con él.
Y ese propósito iba a ser un cambio radical para lo que sería esta iglesia primitiva, esta iglesia que se iba formando poco a poco a pesar de las persecuciones, de los castigos, de las prisiones y de las muertes para los primeros cristianos. Y este fue, digamos así, el principio de un propósito del Señor para Saulo. El domingo pasado, nuestro pastor Daniel Sarmantón habló sobre el camino angosto, la puerta ancha, y el camino estrecho, el camino ancho por la puerta ancha, y el camino angosto por la puerta angosta, la puerta estrecha, ¿no? Apretadita. Y para pasar del camino ancho, donde había libertades y que uno se sentía poderoso porque uno no tenía restricciones de ningún tipo, ¿bien? Iba a una perdición, iba directamente al infierno, a una condenación eterna. Sin embargo, tenemos la oportunidad de pasar de ese camino de perdición al camino estrecho, al camino angosto. Pero este camino angosto era muy difícil de pasarlo, de transitar por él, porque una de las razones era que uno estaba limitado de libertades. ¿Por qué? Porque en ese camino dirigía, gobernaba, ¿sí? En ese camino, si bien también se manifiesta, lo reina Jesús, lo guía Jesús a todo aquel que tomara esa decisión. ¿Por qué? Porque hay un proceso a lo largo de este camino angosto. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a ir, digamos así, de este camino angosto, que no nos podemos desviar. Por supuesto que podemos desviarnos y podemos por allí salirnos, pero recordemos también que Jesús va con nosotros. Y Él perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras fallas, y a la misma vez a lo largo de este camino, nosotros tenemos, si seguimos fieles, ¿sí? Si seguimos fieles a la voluntad de Jesús, digamos así, podemos llegar al Padre, podemos llegar al final del camino. Y ese final del camino angosto, difícil de transitar, nos llevaba a una vida eterna, a una vida de delicias, delicias espirituales, ¿no? De una gran gloria y de una majestad como nunca siquiera nuestros pobres cerebros se imaginan de lo que es Dios y tan solo Dios allí en su reino. Y allí vamos a transitar todos si estamos dispuestos. Bueno, en este caso le tocó a Saulo pasar de una senda a otra. Y en este caso Jesús tenía un propósito. Todo aquello que tomemos la decisión de ir por este camino estrecho, difícil, Dios tiene un propósito. Pero para cumplir ese propósito en nosotros, Dios tiene que hacernos pasar por un proceso. Y en ese proceso muchas veces nos vamos a parecer mucho a las tribulaciones y a todo lo que vivió Pablo, ¿sí? A lo que vivió Jesús y a lo que sufrió Jesús. Pero el final después va a ser de una felicidad eterna, porque vamos a olvidar todo aquello que dejamos atrás, porque vamos a tener una gloria presente, ¿sí? Y en su momento poder disfrutar de la presencia de Dios y poder ver a nuestro Padre Celestial cara a cara. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, nosotros, tú, el que en este momento está presente en esta reunión por Zoom y aquel que está escuchando a lo largo de la semana en las grabaciones, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de tu vida? ¿En qué caminos estás marchando tú? En el camino ancho que te lleva a la perdición, la cual es este mundo, con sus libertades y pecados y limitaciones, pero que al final es un camino de engaño porque es de condenación eterna. O tú tomaste una decisión de ir por este camino angosto, donde preferiste amar a Jesús porque te sentiste perdonado, y pudiste ser salvado, reconciliado con Dios a través del sacrificio de Jesús, pero es, ¿continúas en la voluntad de Dios aceptando este proceso en tu vida? Porque en este caso hablamos del joven Saulo. Hoy hablé
que me hizo recordar a mi juventud. Pero a veces no precisamos ser infante o adolescente o preadolescente para comenzar este camino. A veces podemos tener 80 años en este camino y frenar ese proceso, frenar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, ¿sí? Y la otra pregunta es, ¿qué planes tiene Dios para ti? ¿Tú lo sabes? ¿Tú los conoces? ¿Él te ha mostrado algo de esto? Porque este camino angosto, si bien al final nos espera una corona de gloria puesta por el mismo Jesús, con esas palabras que a mí me llenan de gozo, mis amados, que dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Pero antes de ese momento glorioso, hay un proceso. Y detrás de ese proceso hay un propósito. Y en ese propósito Dios tiene planes para ti. La pregunta es, ¿tú te estás sujetando a tu Padre Celestial? ¿Te estás sujetando a tu Señor cumpliendo estos propósitos, estos planes para tu vida? ¿Está haciendo Dios lo que Él quiere en tu vida? ¿Estás trabajando? ¿Estás obrando en su obra, en su mies, en lo que Él quiere? Y esta es una pregunta en la cual Pablo procesó muchísimo, porque vamos a ver, por ejemplo, en segunda de Timoteo, 2:21, dice, huye también, perdón, 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas del mundo, cosas de la carne, de mi propio yo, de mi propia voluntad, de mis propios planes, ¿sí? Dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren ustedes qué diferencia hay entre aquel joven Saulo y lo que le está diciendo él después de muchos años, después de mucho sufrimiento, después de mucho trabajo, después de mucho obrar para la gloria de su Señor Jesús, así, digamos así, a lo que sería el mundo conocido, las grandes ciudades del mar Mediterráneo, bien, se lo está diciendo a Timoteo, otro joven, otra generación que vino después de él y con el mismo propósito, con el mismo tratado y con el mismo Señor. Quizás no sean los mismos trabajos, ¿sí? Quizás no sean los mismos planes de Jesús para Timoteo, al igual que el de Pablo, o que el mío, o que el tuyo, pero sí también tenía un propósito de Dios para Timoteo. Pero Pablo ya le estaba diciendo, dándole este consejo, ¿no? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Saben? Saulo no tenía necesidad de ponerse en contra de Jesús, ni tampoco perseguir a la iglesia por el poder, por el dinero, por la fama, por el conocimiento, por todo lo que él tenía. Bien, sin embargo, Jesús, conociendo el corazón de Saulo, bien, lo transforma a su imagen, a su voluntad, y él termina siendo después un siervo de Jesucristo. Miren ustedes qué diferencia, de un perseguidor de Jesucristo, de un resistente a la voluntad de Dios a través de Jesucristo, ahora era un seguidor de Cristo. Y tal así que a él no le importó, inclusive hasta dar su propia vida, con tal de que todos los seres humanos del mundo conocido conocieran a Jesús y tuvieran a Jesús en sus vidas y a la misma vez también fueran salvos y alcanzados por la gracia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. En 2 de Corintios vamos a ver que tampoco le fue fácil a Pablo, ¿sí? Que no fue sencillo, porque recordemos que él perseguía, entregaba y mandaba a castigar, y estos castigos no era meterlos en la cárcel como hacen hoy en día y te dejaban encerrado
en un calabozo o en una cárcel, era de mucho sufrimiento, eran azotes, era pasar hambre, a veces había enfermedades, humedades, fríos y muchas otras cosas que realmente al cuerpo lo torturaban físicamente. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 6, y esto es parte de lo que vivió Saulo, que después fue llamado Pablo y conocido por todos los cristianos como el apóstol Pablo. Y dice así, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo del 4 al 10, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, más gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esto es lo que requiere caminar por esa senda estrecha. Es, digamos, decidir que ese Señor Jesús, mi Salvador, mi Señor, quien pagó el precio de mi salvación, me dirija. Y quizás tengamos que vivir y pasar por muchas cosas de esta, quizás no, pero si lo tuvimos que pasar o si lo tuviéramos que pasar, Pablo estaba gozoso de haber sufrido esto y mucho más. Él sufrió hambre, él estuvo a punto de ser muerto por espada muchas veces. A él lo apedrearon en una ciudad llamada Listra, donde lo sacaron casi muerto y pensaron que estaba muerto y que habían liquidado ya el gran problema del cristianismo. Sin embargo, Pablo se levanta y vuelve a la ciudad y sigue predicando el evangelio y sigue dándoles a aquella ciudad, porque de esa ciudad, de ese sacrificio, de ese precio, sacó varios cristianos. Y si había algo especial en Pablo, es que ese mismo Pablo, perseguidor de la iglesia, después fue quien escribió prácticamente casi todo el Nuevo Testamento, a través de epístolas, ¿sí? Donde él fundó muchísimas iglesias, donde él se preocupaba por cada uno de sus hermanos y sus hermanas, donde él predicaba y se metía en cualquier lado, obedeciendo la ley como si fuera de la ley, obedeciéndolo como judío y obedeciéndolo como romano, como gentil, como griego, pero él siempre se llegaba a todas las personas e inclusive lleno del Espíritu Santo, él hacía milagros porque hubo liberaciones de espíritus inmundos, hubo sanidades, hubo resucitación de muertos y hubo un montón de cosas. A ver, resucitación de muertos en el caso de Pablo, hablo de Eutico, ¿no? Que significa algo así como afortunado. Hoy en día nosotros le decimos suertudo. Eso significa el nombre, ¿no? En realidad, Pablo lo que hizo con ese joven por haberse dormido en medio del mensaje y caer de una ventana y ¡pum! Quedó seco, era el hecho de que para que no se dijera que el cristianismo era de tropiezo y de maldición a la humanidad, sino que al contrario, aquel milagro afirmó la fe y el mensaje de aquellos que habían escuchado en aquella larga disertación de Pablo en toda una noche. Bien, ahora, Él estará con nosotros a pesar de, bien, y esto lo podemos ver en Romanos 8:35. Romanos 8:35. Ustedes perdonen que estoy paseando por el Nuevo Testamento, pero me gusta que cada cosa que uno está diciendo salga de la palabra de Dios, porque si no, ya no sería Espíritu Santo quien esté hablando, sino sería mi propia experiencia o sabiduría.
y eso ya sale a la carne. ¿Bien? En Romanos 8:35 dice, disculpen que me entreveré un poquito acá, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y en el versículo 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo dijo Pablo, que más de una vez lo dieron por muerto y que era una plaga para las autoridades, y que Dios después lo usa más adelante, después de estas cartas, lo usa para llegar aún hasta el propio César, ante el propio emperador, el rey de todos los gobernadores del Imperio Romano, para poder llegar con el Evangelio, presentarse como excusa en su propia defensa, ¿sí? Como ciudadano romano. Y en todas estas cosas Dios estuvo con él. Él hizo este camino angosto, estaba llegando en este camino angosto casi al final, pero prácticamente él reconoce que nada lo pudo apartar, nada de este mundo, ni desagradable, ni doloroso, ni angustioso, y tampoco nada de que gozo, ni placeres, ni nada por el estilo que nos lleve y nos torciera de este camino estrecho, de este camino angosto. Él no permitió, ¿sí?, que tanto Satanás como el mundo y sus placeres lo desvirtuaran, lo desviaran de buscar el plan de Dios para su vida y de seguir el plan de Dios en su vida, y que muchas veces él, queriendo ir a un lado y otro, el propio Espíritu Santo le decía: no vayas allí, sigue de largo, o ve allí y ve aquí, y él obedecía, y había un propósito detrás de todos esos planes del Espíritu Santo para Pablo. De aquí que nosotros también podemos disfrutar, gozar, vivir de esta manera. ¿Cómo? A través de una buena comunicación con Dios, a través de una buena presentación de nuestras vidas, con humildad, con sometimiento, con sujeción a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y si hay algo que realmente puedo decir que aún hoy podemos disfrutar y podemos verlo, si es que así Dios también lo permite, es que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí?, a través de su palabra, y también hablándonos y dirigiéndonos acá, allá y allá. Y a veces nos da señales como puertas abiertas o como íconos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, que hace poco dio Leticia su prueba de tránsito, ¿no? Ella debió en su prueba obedecer muchas señales de tránsito y seguir por acá y por allá, frenar, parar, ceder el paso y demás. Bueno, la vida del cristiano es exactamente eso. Nuestro ícono, nuestra señal y nuestro andar y nuestro parar que sea en Jesucristo. Y de esta forma podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, y todos aquellos planes que Dios tenga en nuestras vidas para hacer con nuestras vidas, ¿sí?, como instrumentos, como siervos, como siervas de su voluntad. Bueno, he aquí que nosotros podemos hacerlo y contar con Él. El requisito es depender de Él en oración, tener con Él una buena comunión en oración y a través de su palabra también. Y en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Perdón, me equivoqué de libro.
Es en 2 de Timoteo y estaba leyendo en 2 de Corintios. Lejos. Segunda de Timoteo 4, 6 y 8. Vuelvo a pedir perdón y dice así. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, le dice Pablo a Timoteo, y en el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí Pablo inclusive ya hasta sabía que le quedaba poco tiempo de vida aquí en la tierra. Pero si había algo de esperanza en él, porque el gozo de él eran las almas, los frutos de su trabajo, los que él había salvado y cómo estos se multiplicaban en seguir a Jesucristo. Pero la esperanza de él era ver a aquel Señor que él lo había visto cara a cara por un momento rumbo a Damasco cuando él era muy joven, pero ahora ya de anciano. Él sabía que lo podía ver cara a cara nuevamente porque le quedaba poco. Y aún así, él no le importaba si tenía que entregar su propia vida por el testimonio de Jesús. Y aquí que quien escribió esto y hace esta entrega fue un perseguidor de la iglesia, pero ahora él fue un fiel servidor de Jesucristo. Me hace acordar un himno que nosotros cantamos que dice, Él me llama desde lejos y me llama por mi nombre, ¿sí? Y cuántas veces, así como le ha dicho al joven Pablo, Saulo, Saulo, ¿no te ha dicho a ti por tu nombre, o en mi caso, por Julio César, que me ha dicho, Julio, Julio, ¿cuándo vas a tomar esta determinación en que yo gobierne tu vida? Yo tengo planes para ti, yo tengo propósitos para ti. Y detrás de estos propósitos yo tengo grandes recompensas para ti. Y que muchas veces nos resistimos ante esa voz, a ese llamado. Y cuando tomamos esa decisión pensamos que es hacer lo que yo quiero en el nombre de Jesús, pero que en realidad es al revés. Es, Señor, heme aquí. Y todo lo que hacemos es como Jesús mismo nos enseña, siervo inútil fui. Hice lo que debía hacer y se acabó allí mi servicio. Dame otra cosa si tú tienes otra cosa para mí. Bien, y así debe ser nuestra actitud frente a Él. Y Pablo esperaba su corona, pero esperaba la corona de un juez justo, de aquel que vivía en gloria, pero era justo. ¿Por qué? Porque Él va a recompensarnos a ti y a mí si nosotros seguimos hasta lo último en este camino estrecho. Dios tiene un propósito para ti también. No importa si estás en la edad preescolar, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, joven o mayor, o en lo que nosotros le llamamos también en la tercera edad. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un trabajo para ti. No es solamente estar en casa orando y leer la Biblia y formarnos esa costumbre. A veces Dios quiere algo más de nosotros. ¿Qué es? No lo sabemos. Yo no te lo puedo decir, porque yo no soy el Señor de la mies. Yo simplemente soy como tú, un siervo más de la mies, a lo cual espero que como ahora me ha dado una responsabilidad, me va a volver a dar otras responsabilidades, pero siempre dependiendo de Él. Y si tú todavía no aceptaste a Jesucristo, toma la decisión hoy, porque Él tiene un propósito para ti. Él tiene algo hermoso para tu vida. Él no te llama desde lejos o no te llama en ese problema que tienes o en esas dificultades o en esas dudas o en ese vacío que hay en tu interior, aunque estés pasando de muy buenas formas y tenga un buen pasar económico, social, etc. Jesús es lo que tú necesitas. Y deja que Él tome parte de tu vida y verás cómo tu vida va a ser cambiada, te va a bendecir, te va a llenar de su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, hay paz, hay esperanza. Y por eso te digo, entra por la puerta estrecha, toma esa decisión y verás que al final tú vas a encontrar las pruebas, los indicios de que en el final del camino estrecho vamos a encontrar la vida eterna.
Vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar aquí con una oración y que el Espíritu Santo sea que de ahora en más esté obrando. Querido Dios y Padre, tú eres Señor de nuestras vidas, tú lo hiciste todo por nosotros, tú hiciste que Jesús naciera en ese pesebre, creciera como un niño y luego un hombre normal, y que después este mismo hombre, Jesús, diera muchas pruebas, muchos milagros, muchas enseñanzas diferentes, profundas para las necesidades del corazón, y que a estas también probaron que son las que realmente a ti te agradan. Tú lo hiciste morir allí en la cruz del Calvario, y Él lo hizo voluntariamente, orando por mí, por cada uno de mis hermanos y por todo aquel que está en este mundo, para que tuviéramos la dicha, la esperanza, la elección, la buena elección de nuestras vidas para un porvenir eterno contigo. Señor, gracias por ese sacrificio, gracias por esa sangre preciosa, la cual un día aceptamos y permitimos que entrara en nuestro corazón. Ahora que tú estás en nuestras vidas y que estamos en este camino estrecho, porque entramos en esa puerta angosta, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes a someternos y a sujetarnos a tu voluntad. Aminora, Señor, mengua nuestra propia voluntad, nuestro yo, nuestro ego, nuestra sabiduría o experiencia, Señor amado, o conocimiento. Que realmente podamos venir a ti inclinados, humildes, Señor amado, y sujetos a tu voluntad. Así como dice tu palabra, que como miraban los siervos la mano de sus señoras y las siervas la mano de sus señoras, así, Señor, podamos nosotros estar sujetos, mirando tu mano poderosa, esperando en tu voluntad y tu orden, y ser aún dirigido por tu Espíritu Santo, tu santa presencia, en esta tierra para lo que tengamos que hacer. Cumple en nosotros el plan, cumple en nosotros ese propósito, y nos encargamos en tus manos, Señor, como lo hizo este hombre ejemplar para nuestras vidas, que fue llamado Saulo, Señor, por sus padres, pero que después, Señor amado, en tu pueblo, fue el apóstol Pablo, aquel que aún hoy, a través de esas cartas, tú lo usas para ayudarnos, Señor amado, a crecer, a madurar, llenarnos de conocimiento y de hablarnos, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y cúmplenos, Señor. Haz tu voluntad y no la nuestra. Y todo lo demás dejamos en tus manos, porque tú tienes el total control y dominio de todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente, un fuerte abrazo y una buena semana. Amén.